Bienvenidos a la primera reunión del año pasado que no nos vemos. Así que estamos contentos. Estamos contentos porque estamos iniciando un año. Y cada vez que se inicia un año somos tentados, no tentados, somos llevados naturalmente a hacer reflexiones. Reflexiones de cómo fue el 2019 y reflexiones de los proyectos y aspiraciones que queremos para este 2020. Y siempre nos intentamos poner metas, cosas que queremos alcanzar. Para algunos se proponen metas un poco más superficiales, para otros van a ser mucho más profundas, pero de alguna forma siempre intentamos ir poniéndonos una serie de normas, de metas para ir cumpliendo. Hoy día yo los quiero animar a que reflexionemos en un desafío para este año, que en realidad es un desafío para toda nuestra vida. Para seguir perseverando en ese desafío si usted lo está haciendo constantemente o para empezar a hacerlo, este desafío si usted no lo está haciendo. Y para eso vamos a estudiar el llamado de Eliseo, que fue el sucesor de Elías. Estamos viendo una serie que tiene que ver con el verdadero Señor y Salvador. Este verdadero Señor y Salvador nos va a llamar. Y hoy día está llamando, vamos a estudiar el llamado de Eliseo y cómo de alguna forma constantemente nos está llamando a nosotros. En 1 Reyes 19 dice lo siguiente: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, está hablando de Elías, Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Partiendo él, y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Todo primero vamos a hablar un poquito en el contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Había un reino plenamente dividido. Estaba el reino del norte, donde estaba Israel, y el reino del sur con Judá. Y había una decadencia espiritual, obviamente, más en el norte. El reino del norte no tuvo un rey fiel. No hacían lo agradable ante los ojos de Jehová. Y llevaron a todo el pueblo a la decadencia, a la paganía y a la idolatría. La mayoría de los sacerdotes que estaban en Israel partieron a Judá. Judá era un reino que se había mantenido mucho más cerca del Señor. Los reyes del norte nombraban reyes y sacerdotes que no eran designados por Dios, que no eran levíticos, por lo tanto eran corruptos. Y esto llevó a una decadencia, una decadencia moral y espiritual, una gran crisis espiritual. Por lo mismo y por ese motivo, en esta decadencia que había, Dios envió profetas para rescatar a su pueblo, para rescatar a Israel sobre todo de su decadencia y de su desobediencia. Y ese tiempo, esa decadencia y ese tiempo de los profetas duró aproximadamente 300 años. Y estos profetas tendrían un papel muy importante en el reino del norte como en el reino del sur. ¿Por qué? Porque eran los llamados a predicar el evangelio, a predicar el arrepentimiento y volverse a los caminos. ¿Por qué? Porque ellos conocían sus caminos. En Reyes y en Crónicas dice: si se humillare mi pueblo sobre mi nombre es invocado, y si arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo concederé ese perdón. Por lo tanto, el arrepentimiento es algo, y el llamado al arrepentimiento es tanto para el pueblo del Señor como para las personas que aún no conocen al Señor. Y estos profetas hacían ese trabajo de anunciar las verdades del Señor. Incluso algunos ponían en peligro sus vidas, porque si el profeta decía algo que no le gustaba al rey, el rey lo podía mandar a matar. Y Elías era uno de estos profetas y en realidad fue el primer profeta que llevaba el mensaje de Dios. Y hoy vamos a hablar del llamado de Eliseo, que fue el sucesor de Elías, es decir, el segundo profeta. Y en este llamado, en un pasaje que leímos, vamos a distinguir y vamos a profundizar en tres cosas que tiene que tener todo llamado constantemente hacia nosotros. Entendiendo una cosa, que el Señor a todos nosotros, a todos los hijos del Señor nos llamó una vez para salvación.
Nos llamó para salvación, nos llamó para seguir y servirle a Él y ser parte de sus hijos. Pero constantemente también el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a que constantemente le vamos sirviendo. Entonces, y eso vamos a ver 3 aspectos que tiene el llamado. En primer lugar, cada llamado, cuando el Señor nos llama, algo tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es renunciar a todo. Entendiendo también como segundo punto que estamos empoderados con la autoridad del Espíritu Santo para seguir y servirle a Él. Pero y tercer punto, tenemos que ser absolutamente decididos y resolutos en seguir las indicaciones del Señor. Y esto es lo que pasó con Elías. Llegó Elías, ya tenía la instrucción de ir donde Eliseo y le tiró el manto. Después vamos a ver qué significa tirarle el manto. Pero el manto era una señal de autoridad y era un empoderamiento. Le dijo, y Elías, y cuando le tiró el manto a Eliseo, inmediatamente entendió eso. Entendió eso, le estaba arando, estaba con sus bueyes ahí y entendió eso, entendió el llamado. Y la Biblia, lo leímos recién, menciona que Eliseo dejó todo. Dejó todo por seguir al Señor. Eliseo entendió inmediatamente que Dios lo estaba llamando. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer cuando el Señor nos llama a servirle a Él. Y lo que tenemos que hacer siempre es renunciar. No siempre es fácil renunciar. No siempre es fácil renunciar a todo lo que tenemos. Va a haber conflictos de lealtades en nuestro corazón. Va a entrar la duda. ¿Qué es lo que amamos más? Tengo que dejar estas cosas que en realidad me gustan. Pero la renuncia, por amor al Señor, debe ser hecha. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí si dejo todo esto? Eliseo le dice, mira, te ruego que dejes ir donde mi padre y mi madre para que me despida de ellos. Elías le dijo, bueno, ¿qué te he hecho yo? Yo no te estoy llamando. El que te está llamando es el Señor. Fue, pero volvió. Y de ahí lo vamos a ver también más adelante. No es fácil dejar todo, no es fácil renunciar a todo por seguir a Cristo. Algo tenemos que dejar, algo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para ir acudiendo a los constantes llamados al servicio y al arrepentimiento que nos hace el Señor. Pero es crucial. Si bien no es fácil, es crucial hacerlo. Si amamos a Dios, debemos renunciar. Jesús nos dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos servir a Dios si no renunciamos a nosotros mismos, a nuestra propia vida, a nuestra voluntad. Por eso en el Padre Nuestro, al principio decimos, Señor, que se haga ¿qué cosa? Tu voluntad. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se haga la nuestra. Que no se haga la nuestra, renuncio a mi voluntad, porque entiendo que tu voluntad, tus deseos son perfectos. Cuando escuchamos su llamado, cuando Él nos llama al arrepentimiento, cuando Él nos llama a su servicio, tenemos que renunciar a todo, a nuestra propia vida. Cuando escuchamos su llamado, tenemos que renunciar, porque el Señor nos va cambiando el rumbo y siempre nos va apuntando a la cruz. Para eso tenemos que entender que cuando renunciamos, Cristo pasa a ser nuestra prioridad. Cristo y su reino se convierten en nuestra prioridad. Cristo y su reino se convierten en todo en nuestra vida. Dios es todo en nuestra vida. ¿A qué tenemos que renunciar? Esa es la pregunta. ¿A qué tenemos que renunciar para servirle como el Señor quiere? ¿A qué tenemos que renunciar? Pablo renunció a todo. Pablo, él tenía una excelente posición, él tenía doble nacionalidad, él era absolutamente instruido, él tenía mucho conocimiento y dijo, todo esto que tengo, en realidad lo considero como basura. No me sirve, no lo necesito, no lo quiero, no le doy más valor que el que tiene. Todo esto lo considero por basura. ¿Por qué? Por predicar y servir en el Evangelio. ¿A qué tenemos que renunciar? Amor al trabajo. Somos trabajólicos. Amor a lo físico. Me gusta verme bien. Amor a la vanidad. Amor al dinero. Muchos dirán, no, yo no tengo amor al dinero. Pero nos toca en la billetera. Y algo pasa en nosotros, nos ponemos de mal humor. ¿A qué tenemos que renunciar? A los estudios. ¿Sabes qué? A lo mejor ya no es malo estudiar, no estoy diciendo que sea malo estudiar. Pero a lo mejor con lo que tú ya tienes, ya es suficiente. ¿A qué tenemos que ir renunciando por servir al Señor? A las relaciones tóxicas.
Relaciones tóxicas, relaciones que no traen ninguna gloria al Señor y que tú te acostumbraste a vivir de esa forma. Soy hombre, ya tengo 40 años, si no sigo en esta relación, se me va el tren. Se me va el tren. Quizás voy a tener que renunciar. Renunciar a distintos tipos de situaciones, a la forma en que yo me relaciono. Soy así, soy enojón, soy mechita corta. ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan si me pongo así? Y no es así. Y no es así. Debo renunciar incluso a la forma como yo trato a mis hijos, a la forma como yo trato a mis padres, a la indiferencia que puedo tener con mi prójimo. Renuncio a todo eso por servir a Cristo. Y me empiezo a interesar en las cosas del reino y me empiezo a interesar en Cristo. Debemos renunciar. Abraham renunció a su hijo, que le costó mucho tenerlo, pero renunció a él. David renunció al que dirán. Cuando el Señor sentenció que el hijo que iba a nacer de ese pecado iba a morir, David era el rey y se tiró al suelo por una semana. Al suelo no comía, andaba andrajoso. ¿Por qué? Porque oraba para que se cumpliera la voluntad del Señor y le dio lo mismo. Le dio lo mismo al que dirán. Ezequiel renunció a su esposa. El Señor le dijo que su esposa le iba a ser quitada y Ezequiel renunció a su esposa. Pablo renunció a su posición y a sus estudios, todos por seguir la causa de Cristo. Los discípulos renunciaron a la forma que ellos tenían de ganarse la vida. Unos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos. Pero renunciaron a todo por seguir al Señor Jesucristo. Y obviamente tenemos el ejemplo de Jesucristo que renunció a todo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El mismo Señor Jesucristo no estimó nada su posición. A esto no me voy a aferrar. ¿Pero por qué? Por amor y por servicio al Padre. Él es el que me está enviando, yo voy a ir. Cuando el Señor nos llama a algo tenemos que renunciar. No podemos seguir sirviendo si hay algo en nuestra vida que no hemos renunciado. Y para Eliseo, este llamado tampoco fue fácil. La Biblia dice que cuando Elías llegó, él araba con 12 yuntas. Él estaba arando el campo con 12 yuntas. Y 12 yuntas de bueyes en ese momento, en esa época, donde era un periodo de sequía, era un sinónimo de una persona adinerada. Él tenía 12 tractores. Es como si tuviera 12 tractores y estaba trabajando en el campo. Frente al llamado de Dios, él fue. Dijo, voy a ir a despedirme de mis padres, pero volvió. Y la Biblia dice que él dejó los bueyes. No guardó los bueyes en algún lugar por si me va mal. Dijo, mira, voy a tener este plan B. Porque si en el servicio al Señor me va mal, tengo esto, no. Él lo dejó todo. El servicio implica dejarlo todo. Después mató a algunos bueyes e hizo comida para el pueblo. Se despojó. Él se despojó y renunció a la forma que él tenía de ganarse la vida, a la comodidad que él tenía, a la situación que él tenía. ¿Pero por qué? Por el único motivo de que el Señor lo estaba llamando y porque quería seguir al Señor. Fue absolutamente radical. Se deshizo de toda posibilidad de volver atrás. No mirar atrás. Deshacernos de todo. Entonces, si el Señor a cada uno de nosotros nos está llamando, vamos a tener que renunciar. Vamos a tener que dejar ciertas cosas. Y no dejar cualquier cosa como una pequeña tentación. ¿Para qué? Para volver atrás. Si tiene que eliminar números en el celular, elimínelos. Si tiene que tomar decisiones, elimínelas. Si tiene que tomar decisiones que honran al Señor, pero que le van a traer conflicto en su vida, hágalo por amor al Señor, porque el Señor lo está llamando. El Señor nos manda a servirle y somos llamados por Él, pero cuando somos llamados por Él, somos llamados por el Señor, tenemos una cobertura especial y eso es lo que vamos a hablar ahora también, lo relevante de esto. Cuando el Señor nos llama, nos capacita, nos da la autoridad del Espíritu Santo, la investidura, la capacitación del Espíritu Santo para servirle. Mire lo que dice. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto.
echó sobre él su manto. Y el manto era un símbolo de empoderamiento, era un símbolo de autoridad, era adquirir un derecho. Era una investidura, era una capacitación del Espíritu Santo. Y Elías tenía ese manto y se lo tiró. Le dijo, ahora tú vas a ser el capacitado. A ti el Señor te va a capacitar y tú vas a tener esa autoridad que viene del Espíritu Santo. Y es importante porque podemos usar esa autoridad del Señor, ese empoderamiento para otros fines. La investidura es una capacitación del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pero lo podemos usar mal. Mire lo que pasaba. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Ese manto, esa autoridad, esa investidura, muchos la estaban usando. ¿Para qué? Para mentir, para predicar algo que es totalmente contrario al Evangelio. Si usted es capacitado por el Espíritu Santo, si usted tiene la investidura del Espíritu Santo, si usted ha sido llamado por el Señor y tiene esa habilidad, esa cobertura y esa unción del Espíritu Santo, tiene que predicar el Evangelio completamente, tal como es. Nunca nosotros vamos a predicar que las personas cuando lleguen a los pies de Cristo se van a acabar todos sus problemas. Nunca vamos a decir, ¿saben que cuando lleguen acá van a parar de sufrir? O nunca vamos a decir que cuando lleguen acá van a ser prósperos económicamente. La Biblia no dice eso. Usamos la investidura y la capacitación y la autoridad del Espíritu Santo sin alterar el Evangelio. Predicamos el Evangelio sin mentir. Mira, llega a los pies del Señor. Pero no te preocupes, no importa que no entregues boleta. Da lo mismo. ¿El Señor te conoce? No. Actuamos íntegramente en todo. Mira, no le cuentes. Hay cosas que es mejor no contarle al marido o a la esposa. ¿Para qué? Para que no se cree. Mira, al Señor no le gustan las guerras. No le gustan las guerras. Si tú cuentas eso, va a haber una guerra. Al Señor no le gusta la guerra. Falso. Estamos usando la investidura, el poder del Espíritu Santo, la autoridad del Espíritu Santo para predicar un evangelio poco íntegro. Y debemos predicar siempre la verdad. Usar el manto, la unción como Dios quiere. El servicio al Señor es plenamente con la investidura del Espíritu Santo. Si no, es pecado. Si no, buscamos gloria propia. Y no se puede hacer la voluntad de Dios con fuerzas humanas. La Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando leo este texto me dan ganas de sacar la guitarra y cantar un corito antiguo que había, pero no lo voy a hacer. No es con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con lo que nosotros queremos hacer. ¿Se acuerdan Pedro? Pedro se estaban llevando a su maestro. Lo estaban llevando preso. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a un guardia. Moisés estaban maltratando a uno de su mismo linaje, a un judío. ¿Y Moisés qué hizo? Fue y lo mató. Siempre tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque no es con nuestra fuerza. No podemos traer gloria a Dios ni predicar su evangelio sin la investidura, sin la capacitación, sin la autoridad del Espíritu Santo, pero la debemos usar para la gloria de Él. Y constantemente vamos a estar entre la carne y el Espíritu. Entre la carne y el Espíritu. Esa es la lucha que vamos a tener toda la vida hasta que Cristo venga, a donde vamos a tener siempre el deseo genuino de honrar y glorificar a Dios. Pero mientras tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Más carne o más espíritu? ¿Cómo estamos contestando últimamente? Si estamos hablando con alguien y solo sale crítica, solo sale juicio, solo sale rabia, solo sale pelambre, solo sale enjuiciar a otras personas, estamos mal. Estamos llenos de carne. Pero si solo sale amor, y a pesar de las dificultades entendemos que el Señor tiene una voluntad correcta y perfecta, bueno, estamos siendo renovados por su Espíritu Santo y podemos predicar con la capacidad y la autoridad del Espíritu Santo la gloria del Señor. Todos, cuando hemos sido llamados, somos investidos por el Espíritu Santo para servirlo de una correcta forma. Y una evidencia es que aborrecemos el pecado, amamos su voz, amamos su palabra y perseveramos y le servimos como Él quiere. Mostrando misericordia al necesitado, mostrando amor al que lo necesita, mostrando compasión de la misma forma que Él nos muestra a nosotros. Él pasa a ser
nuestra máxima lealtad. Elías siguió a Jesús. Eliseo siguió a Elías. En todo momento quería estar con Elías. Pero había una recompensa para Eliseo. Pero Eliseo fue sumamente persistente. Yo les pido que leamos juntos esto. No juntos, sino que me sigan con la lectura. Este es un pasaje largo, pero lo vamos a leer juntos. Pero vean la persistencia de Eliseo. Pero miren lo que obtuvo él. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, pero callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, pero callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: chuta, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¡Qué pasaje más lindo! Qué pasaje más lindo de perseverancia y de la insistencia en relación a lo que quería y lo que era importante para Eliseo. Elías le decía: quédate acá. No me voy a quedar acá. Yo voy a ir contigo. Y los otros venían y decían: oye, hoy día se va tu señor. Sí, yo sé, pero callad. Elías nuevamente le decía: quédate aquí. No, yo no voy a quedar. Yo voy a ir contigo. Voy a estar contigo. Y Elías, que tenía el empoderamiento del Señor, que tenía ese manto, esa autoridad, toca y se abre el mar. Se abre el mar. ¿Y qué le pide Eliseo a Elías? Le pide: lo mismo que tú tienes, lo quiero yo. Lo mismo que tú tienes, lo quiero yo. Y le fue concedido, porque con ese mismo manto él pudo abrir los mares. Y Eliseo, ustedes van a ver la historia más adelante, hizo una gran cantidad de prodigios y milagros para la gloria del Señor. Fue totalmente investido y capacitado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hizo? Fue absolutamente persistente. Estuvo siempre a los pies de su maestro y obtuvo la bendición. Nosotros ya estamos bendecidos por el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir a los pies del maestro. Interesarnos por lo que Él nos interesa, por lo que a Él le interesa. Seguir estudiando su palabra. ¿Para qué? Para que eso nos lleve a arrepentimiento y nos lleve a servicio. Y si nos interesamos y hacemos lo que Él dice, literalmente lo que dice Jesús en nuestra vida,
vamos a ser absolutamente bendecidos, vamos a hacer cosas para la gloria del Señor, vamos a honrar su santo nombre. Al final dice que los profetas se dieron cuenta que él tenía también el poder del Espíritu Santo. Eliseo persistió en lo bueno. ¿Para qué? Para obtener esa bendición, esa autoridad. Nosotros sigamos persistiendo en esa autoridad que ya tenemos en Cristo Jesús, que Él ya la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Sigamos insistiendo, no te voy a soltar, no te dejaré. Aunque todos estén en contra mío, aunque todos me critiquen, yo voy a seguir acá. Aunque nos digan, oye, pero en realidad vas todos los domingos a la iglesia. En realidad todos los martes haces un discipulado. Oye, en realidad ayudas a las personas en situación de calle. Oye, ¿y por qué no te ayudas tú? Oye, en realidad tú estás predicando esto. Oye, en realidad tienes que dejar esto. Oye, pero si dejas de esto, probablemente te vas a quedar sola, te vas a quedar solo. Aunque digan lo que digan, yo voy a persistir en mis principios, que sus principios van a pasar a ser mis principios. ¿Se entiende? Seguimos perseverando en el Señor y a la larga vamos a seguir siendo plenamente bendecidos. Y el último punto que queremos hablar en el llamado de Eliseo tiene que ver con la determinación y la resolución de seguir al Señor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió. Y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Acá vemos lo siguiente, lo determinado y lo resoluto que fue Eliseo frente al llamado del Señor. Le echaron el manto, le dijeron, ven, sígueme, sirvamos juntos al Señor. Elías dijo, ya, voy a ir a despedirme de mis padres y vuelvo. Ahora, él fue y volvió. Y esto es importante. No sale acá. Pero cuando él fue a despedirse de sus padres, ¿qué le habrán dicho sus padres? Eliseo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Yo he escuchado que algunos profetas lo han intentado matar. Mira el Twitter. Lo intentan matar a algunos. Algunos no viven bien. Tú estás cómodo acá, estás tranquilo acá. Tienes un campo. Te he entregado 12 tractores, 12 yuntas de bueyes para que las trabajes. ¿Estás seguro que te quieres ir allá? Y la mamá le dice, ¿quién te va a hacer la comidita? ¿Quién te va a cuidar? ¿Te puedes enfermar? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Eliseo? Pero él, la Biblia dice, y ahí dice, que él volvió. Él fue, se despidió y volvió. Estaba determinado frente al llamado del Señor ¿a qué? A volver para servir a su Señor. La pregunta es para nosotros. Frente a este servicio, frente al llamado que nos está haciendo hoy día el Señor. Más de alguien a usted le va a decir, pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que te vas a involucrar? ¿Estás seguro de lo que tienes que dejar? ¿Estás seguro de lo que tienes que hacer? Para Eliseo fue una firme decisión. Seamos firmes en voluntad y en carácter. Eliseo se deshizo de todo lo que lo podría tentar a volver atrás. Se deshizo de los bueyes, se deshizo de la antigua forma que tenía de ganarse la vida, se deshizo de la tranquilidad, se deshizo de todas las posesiones. No estoy diciendo que tener posesiones sea malo, no estoy diciendo eso, pero debemos vivir pensando que no las tenemos. Porque si un día el Señor nos pide esas posesiones, al final ¿de quién son? Son del Señor. Entonces vivo pensando que siempre son del Señor. Mi tiempo es del Señor. Mis hijos son del Señor, mi esposa es del Señor, mi familia es del Señor, la iglesia es del Señor, mi casa es del Señor. Todo es del Señor. Y si el Señor lo dispone para su servicio, bueno, ahí va a estar. Porque no es mío, es tuyo.
Tenemos que ser determinados. Elías fue totalmente íntegro. El llamado del Señor debe ser obedecido. En primer lugar, si el Señor nos está llamando constantemente a arrepentimiento, debe ser con renuncia. Tenemos que dejar todo atrás, todo lo que nos impide servir a Dios como Él quiere. Tenemos que depender de su Espíritu Santo, y todos nosotros, los hijos del Señor, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya fue echado el manto sobre nosotros. Ya tenemos la autoridad del Espíritu Santo para servirle como Él quiere. Y tenemos que ser determinados a seguirlo solamente a Él. Él es nuestra prioridad. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, decía Pablo a Timoteo. Ninguno que milita en el reino de los cielos se enreda en los negocios de la vida. ¿Pero para qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A mí el Señor Jesucristo me tomó por soldado. Soy militante del reino de los cielos. Por lo tanto, no me voy a enredar en cosas de la vida, en cosas que no traen gloria al Señor. Me voy simplemente a obedecer el mandato que hace mi capitán. Si mi capitán dice que tengo que amar al prójimo, voy a amar al prójimo. Si mi capitán dice que tengo que mostrar misericordia, voy a mostrar misericordia. Si mi capitán, el Rey de los Reyes, me dice que tengo que perdonar siempre a la persona que me hace mal, voy a perdonar siempre. Porque el Señor a mí me perdona siempre. No me enredo en otras cosas. No me enredo en qué va a ser al final de mi vida. Saco la cuenta, la pensión de porquería que voy a tener. No me enredo en eso. ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Quién tiene el control de su vida? Nosotros nos alineamos con los principios del reino de los cielos, con el reino del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna, es un absoluto. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es un golpe a nuestro egocentrismo. No me quiero aferrar de nada, no hago caso a ninguna cosa, y tampoco la vida que yo tengo la estimo preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El mandato, el servicio que el Señor me entregó, yo lo quiero acabar con gozo, con la certeza que el Señor está haciendo lo correcto en mi vida y en el prójimo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia del Señor. Para eso estamos llamados. Para servir y acabar con gozo esta carrera, y para dar testimonio, para testificar, para compartir el Evangelio de la gracia, de restauración, de amor y misericordia que tiene el Señor. Por tanto, en este año 2020 y siempre el Señor nos está llamando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer. El Señor tiene un propósito con su vida y el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. Más temprano, más tarde el Señor lo va a hacer. Porque Él va a cumplir. Él ya preparó un camino de buena obra para ustedes y para nosotros. Y el Señor nos va a hacer transitar por ese camino. Pero a veces para hacernos transitar, a veces con dolor, nos tiene que dejar sacar ciertas cosas para que nosotros nos encaminemos nuevamente. Y en ese proceso, cuando nos pasa por ese proceso de purificación, nos duele. Nos lima, saca todas las asperezas. Pero para que demos brillantes, lindos. ¿Para qué? Para servir al Señor. El Señor, en la obediencia hay bendición y gloria al Señor. Sigamos el llamado constante que el Señor hace hacia nosotros. Pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu inmenso amor. Tú eres fiel y gracias porque constantemente por medio de tu palabra nos estás llamando al arrepentimiento para servirte plenamente, para servirte íntegramente y para servirte como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y nos ayudes a renunciar, a no aferrarnos a ninguna cosa de la vida de la misma forma que tú no te aferraste a nada y te despojaste de todo por amor a nosotros y por amor a la gloria del Padre. Te pido que escudriñes lo profundo de nuestro corazón y saques todo lo que está ahí apernado y aferrado y que nosotros podamos renunciar a todo eso, a nuestras comodidades, al hecho y al derecho que quizás pensamos de ser feliz, a todo,
Renunciamos a todo. Lo que nosotros queremos es servir tu santo nombre. Y si hemos de sufrir, bueno, que así sea. Si hemos de pasar dificultades, bueno, que así sea, porque tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. Pero siempre sabemos que por la capacitación de tu Espíritu Santo, siempre somos bendecidos, siempre somos consolados y siempre somos animados, porque tú sigues siendo el Padre bueno y el Padre protector, el buen pastor que ve de todos nosotros. Te alabamos y queremos seguir firmemente y fielmente el llamado que constantemente haces a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.